Bueno, pues continuamos con las entrevistas para el libro de Construyendo la Sociedad Civil, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Y agradecemos a Setji Magdalena Velázquez Fiallo de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de DECER aquí en Chiapas. Muchas gracias. Gracias a ti por haber aceptado la entrevista. Y mira, quisiera iniciar preguntándote algo de tu vida, ¿no? Algo, que nos cuentes un poco de tu historia, de tu niñez, de tu juventud, de tus estudios, dónde viviste, cómo pasaste esa etapa de tu vida y esos aspectos que tú consideres que son muy importantes y que te han llevado a hacer lo que eres ahora, ¿no? A dedicarte a lo que te dedicas ahora en DDCER. Pues bueno, yo nací en Salina Cruz, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Tengo 29 años, ya a punto de cumplir casi 30 años. Pues ahí viví toda mi infancia, ¿no? En el Istmo de Tehuantepec, que es una región pues bastante tradicional, ¿no? En cuanto a las prácticas sociales, en cuanto a las relaciones familiares, incluso relaciones de pareja. Es una región con costumbres bastante arraigadas, ¿no? y difíciles de modificar. Algunas son muy bonitas, ¿no? Por supuesto, sin embargo hay otras que de alguna manera pues obstaculizan el desarrollo de las personas, sobre todo de las mujeres, ¿no? Se tiene la idea de que esta región domina el matriarcado, ¿no? Sin embargo, pues no, ¿en qué parte del mundo podemos hablar de eso cuando existe toda una estructura patriarcal, ¿no? De sometimiento a las mujeres? Sin embargo, sí hay un mayor reconocimiento, digamos, a las cosas o a las actividades que las mujeres realizamos. Pues me crié ahí en esa región del Istmo de Tehuantepec. Mi papá es zapoteca, mi mamá no es zapoteca, pero también es oriunda de la región del Istmo de Tehuantepec. Ahí viví pues mis primeros años hasta los 18, que me toca pues buscar a qué me iba a dedicar, ¿no? Digamos profesionalmente, y elijo estudiar la carrera de psicología, ¿no? Pero resultaba que el municipio donde yo vivía, Salina Cruz, Oaxaca, es un municipio pues petrolero, ¿no? Petrolero, marítimo. Entonces la mayoría de las carreras están orientadas a eso, ¿no? Ingeniería en petróleo, ingeniería industrial, eléctrica, etcétera. Entonces yo quería algo de ciencias sociales y humanidades. Y la preparatoria donde tenía que estudiar, que era como la más accesible, pues las áreas que tenía eran físico-matemático, económico-administrativo, químico-biólogo, entonces no había como un área, ¿no? Entonces me decanto por la económico-administrativo y resulta que no podía, ¿no? Sacar ficha en ninguna universidad que tuviera que ver con ciencias sociales y humanidades porque no tenía el perfil adecuado, ¿no? Entonces ahí fue toda una lucha para que me pudieran dar la ficha y finalmente no me la dieron en psicología en la UNICACH, pero sí en pedagogía de la UNACH, ¿no? En ese tiempo yo no tenía idea, ¿no? De qué era pedagogía, solo sabía que era para ser maestra y punto, ¿no? Entonces vengo aquí a vivir a casa de una tía donde viví unos meses nada más y después pues me independizo. Ahí empieza como todo este proceso de, digamos, de empoderamiento individual que creo que es algo que a las mujeres nos ayuda mucho en este proceso de autonomía, de independencia, el vivir solas. Yo creo que todas las mujeres, bueno, todas las personas, pero más las mujeres, deberíamos vivir solas en algún momento de nuestra vida o en alguna etapa, porque es una vivencia que nos da muchas herramientas para posteriormente desarrollarnos en el ámbito personal sobre todo, pero también profesional. Pues ya me voy a vivir sola, continúo la licenciatura en pedagogía. Me doy cuenta que no me gustaba la docencia, ¿no? Entonces yo veía que la mayoría de mis compañeras y compañeros pues le tiraban a la docencia, ¿no? A hacer examen de oposición y tener una plaza en educación básica, que era como la más accesible en ese momento, ¿no? Por todos los conflictos que ha habido en el magisterio, que únicamente se permitía a estudiantes de la normal. Sin embargo, en ese momento en el que estuve yo en la universidad hubo un movimiento estudiantil que permitió que se aperturara esta oportunidad de estudiantes de pedagogía y carreras afines a la educación. Entonces yo decía, bueno, ¿a qué me voy a dedicar, no? Si solo la docencia. Entonces yo me di cuenta después que este miedo que yo le tenía a la docencia era precisamente por las inseguridades, ¿no? Con las que venía arrastrando de mi formación, que tenían que ver con el hablar en público, con compartir los conocimientos que a veces una considera inferiores, ¿no? Respecto a otras personas, etcétera. Sin embargo, voy agarrando amor a mi carrera cuando descubro que
que pues es un abanico muy grande, ¿no? El campo de la educación, no solamente me podía dedicar a la docencia, ¿no? Sino a la planeación de procesos educativos de cualquier índole, ¿no? Comunitarios, a mujeres, niños, etcétera, ¿no? Que era una gama muy amplia, entonces es cuando le tomo amor a mi carrera. Y justamente durante la licenciatura conozco a la red, ¿no? A través de una maestra, Nancy Zárate Castillo, a quien es una mujer de las mujeres entrañables, ¿no? De mi vida, con quien descubrí el feminismo. Ella nos invita a través de otras compañeras a participar en esta red a través del servicio social. Entonces tenía la fortuna de ser una buena estudiante y me dieron la oportunidad de elegir dónde quería hacer mi servicio social. Entonces a mí me llamó mucho la atención ver Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Dije, pues si dices sexuales no va a ser aburrido, ¿no? Porque tenemos una idea de que pues vas a descubrir cosas, ¿no? Curiosas que en otro momento de mi vida no tenía oportunidad de descubrir, porque quizá aunque tengas dudas, no tienes los medios. Bueno, en la casa no había internet hasta pues, que yo iba a la universidad, obviamente porque todavía no existía, ¿no? Cuando estaba en la primaria, secundaria, pero cuando existió pues era accesible solo para pocas personas, ¿no? Entonces en la casa, aunque era una familia bastante tradicional, no había relaciones violentas, pero tampoco había una apertura para hablar de este tipo de temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la menstruación, el inicio de la vida sexual, eran temas que jamás se tocaban en la casa, ¿no? Hasta el momento que pasaba, pues ya se tenía que tocar. Entonces, eran dudas que yo siempre tenía, ¿no? A veces me acuerdo que yo veía canales de televisión y le cambiaba y se aparecía uno donde había relaciones sexuales, me causaba mucha curiosidad. Sin embargo, yo sentía que estaba haciendo algo malo, ¿no? En ver eso, ¿no? Que era algo que me causaba culpa, que era algo pecaminoso, etcétera. Pero me causaba curiosidad, ¿no? Entonces, pues te quedas viéndolo, yo creo que como cualquier adolescente. Entonces, veo que la red decía sexualidad y digo, no, pues aquí voy a aprender cosas, ¿no? Quizá va a estar divertido, ¿no? Entonces entro y uno de los primeros temas que trabajamos tenía que ver con autoestima, ¿no? Con la construcción de la autoestima en las mujeres, y también era algo que necesitaba. Y yo dije, bueno, si aquí me van a ayudar a desarrollar o a dar herramientas para que yo pueda tener una autoestima sana, pues aquí me quedo, ¿no? Y otra de las cosas que me gustó es que la mayoría de las personas que estaban eran mujeres, ¿no? Mujeres de mi edad, quienes tenían las mismas dudas, las mismas curiosidades, las mismas inquietudes, y que se hablaba en un lenguaje bastante ameno, ¿no? De confianza, de par a par, que yo notaba que las chicas eran distintas a como éramos en la escuela, ¿no? En la escuela siempre como que había una barrera, era otro lenguaje el que usábamos, teníamos que comportarnos de distinta forma porque pues éramos observadas de distinta manera. Sin embargo, en la red, en el grupo de mujeres, en la mayoría, porque también hay hombres, compañeros, pues la forma de expresar nuestras dudas, nuestras vivencias, era distinto. Era como volver a esos tiempos en que inició el movimiento feminista, ¿no? De círculos de mujeres que sin platicar teoría, ¿no? Únicamente platicar tus vivencias y ver que a la otra le pasa lo mismo y tratar de buscar formas de sobrellevar esas vivencias, quizá no de resolverlas, ¿no? Pero de hacerlas más llevaderas, pues a mí me gustó mucho, ¿no? Necesitaba un espacio así. Y otra de las razones que me hizo quedarme es que yo venía estableciendo por estas situaciones de, créanme, en una familia tradicional, que si bien no era violenta, pero sí había relaciones de sometimiento, ¿no? O sea, la figura dominante, pues mi papá, ¿no? Y la figura sumisa, la mamá, como muchísimas familias. Entonces, pues eso aprendes, ¿no? Eso aprendes desde el hogar, y las relaciones que entablas de noviazgo reproducen, ¿no? Ese patrón de relaciones de opresión donde el hombre siempre domina, ¿no? Y donde una pues es la sometida, digamos. Entonces yo venía estableciendo ese tipo de relaciones de noviazgo, ¿no? Desde que empiezo ese tipo de relaciones sociales, en la prepa, en la universidad. Entonces, justo en el momento en que entro, yo estaba viviendo una relación y que era sumamente violenta, pero yo no alcanzaba a dimensionar qué tan violenta era porque ni siquiera sabía que era violencia, ¿no? Como muchas mujeres que pensamos que esas relaciones son normales porque así lo vimos, ¿no? Así lo vivimos. Entonces, empiezo a adquirir muchas más herramientas acerca de qué es violencia, cómo prevenir la violencia, cómo establecer relaciones sanas, ¿no? Basadas en el respeto, en el amor mutuo, en la confianza, etcétera. Pues dije, aquí me quedo, ¿no? Pero vino una parte complicada, ¿no? que tiene que ver con la coherencia. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo es posible que yo pueda ir con las mujeres a comunidad, a las escuelas, a otros espacios y hablarles de la importancia de prevenir la violencia cuando yo no estoy incorporando todos estos herramientas y saberes a mi propia vida?
Entonces creo que es un proceso, me atrevo a decir porque he platicado con muchas compañeras, por el que atravesamos muchas mujeres que nos asumimos feministas, ¿no? Que es este proceso de deconstrucción de prácticas patriarcales, machistas, violentas, de sometimiento, y que es doloroso, ¿no? Es muy doloroso deconstruir ese tipo de prácticas porque es muy cómodo, ¿no? Seguir en esta situación, pero también cuando alcanzas a salir es bastante enriquecedor, ¿no? Y se disfruta. Entonces creo que esa fue de las principales razones que me hicieron quedarme en la red, y en ese momento había pocas mujeres, poco a poco fueron llegando más mujeres, poco a poco, y conforme me fui inmiscuyendo fui teniendo más responsabilidades en la red, ya después fui promotora, después me tocó coordinar proyectos, ahora me toca coordinar al grupo, entonces eso fue hace 9 años, ¿no? Entonces poco a poco he ido adquiriendo otro tipo de responsabilidades, pero lo que más me gusta de esto es que todo lo que aprendes necesariamente, quieras o no, atraviesa nuestras vidas, ¿no? Entonces, para mí es la mayor satisfacción. Por supuesto que me satisface compartir, ¿no?, la información, herramientas con otras personas. Es bastante enriquecedor y satisfactorio, pero creo que lo que más a mí me gusta de estar en una red como esta es que transforma las vidas de quienes estamos, ¿no? Necesariamente no podemos recitar la teoría y la información sin que en alguna medida atraviese nuestra vida y nos ayude a transformar en nuestras prácticas, ¿no? Entonces eso es más o menos de lo que va el inicio de mi vida profesional. Después termino la licenciatura en pedagogía y entro a trabajar a un espacio de la UNACH que tenía que ver precisamente con la planeación, que era una parte de la pedagogía que a mí me gustaba más que la docencia. Era la planeación, diseño instruccional de licenciaturas en línea, que es un apartado bastante reciente de la UNACH que está como tomando más auge, ¿no?, en los últimos años. Entonces era una parte que me gustaba, pero no estaba, ¿no?, como conforme con eso. Entonces me entero que se abre una maestría en estudios culturales en la UNACH, que tenía que ver, tenía un enfoque que a mí me llamó mucho la atención. El enfoque era como hacer visible la desigualdad, ¿no?, y hacer investigación a partir del reconocimiento de la diferencia, de la opresión, de las luchas de poder, de tratar de reducir en la mayor medida que se pudiera las condiciones de desigualdad, de injusticia social, etc. Entonces yo dije, es algo que me gusta, ¿no? Y aunque si bien no tenía una línea específica de género, de feminismo, que era lo que yo quería aprender, porque hasta ese momento sí tenía información de salud sexual, de salud reproductiva, pero digamos que no contaba con una base teórica que me permitiera, digamos, asumirme feminista, manejar las teorías de género. Bueno, tampoco las manejo todavía, pero sé un poco más, ¿no?, que antes. Entonces, pues dije, voy a intentarlo. Hice mi examen y todo el proceso de selección y quedé, ¿no? Entonces me entero que daban una beca, ¿no?, de beca de CONACYT. Entonces, pero para tener la beca implicaba renunciar a tu trabajo, ¿no? No lo pensé ni 2 veces. Dije, no, pues voy a tener una beca que aparte era una beca que era de un monto mucho más cómodo que el que yo venía recibiendo desde hace 3 años en un lugar donde tampoco tenía mucha oportunidad de crecimiento, porque como muchos espacios también institucionales, pues existen muchas barreras, no solo por el hecho de ser mujer, ¿no?, por el género, sino también barreras de corrupción, de influencias, etcétera, que pues si no perteneces a ese tipo de círculos o no colaboras con esas prácticas, pues muy seguramente vas a permanecer oscura, ¿no?, en esa institución. Entonces, pues decidí irme, sabía que eso era 2 años nada más, ¿no?, que después de los 2 años, a ver cómo le hacía. Entonces estudio la maestría en estudios culturales. Y recuerdo muy bien que uno de los temas que se trabajan en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, digamos nuestra bandera principal, es la lucha por el derecho a decidir, por el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres, traducido la lucha por el acceso al aborto, ¿no?, para las mujeres que así lo decidan. Entonces yo quería trabajar algo así, pero tenía miedo todavía, decía, bueno, es un tema cargado de mucho tabú, cargado de estigma, yo no sé si me van a dar oportunidad de trabajar este tema ahí, pues voy a entrar con otra cosa, ¿no?, que estaba de moda, el empoderamiento femenino. Entonces hice un protocolo, anteproyecto para trabajar una investigación sobre empoderamiento femenino, que sí me gustaba, ¿no?, pero no era exactamente lo que me movía a trabajar. Entonces, ya estando ahí, eso me ayudó a entrar, digamos, ¿no? Ya estando dentro,
pues veo que la plantilla de docentes eran personas bastante abiertas, con pensamiento bastante progresista, abiertos a estas posibilidades de nuevos temas. Si bien cada uno tenía su postura, no todos a favor de esta práctica, sin embargo, supieron, digamos, guiar el proceso de manera neutral, ¿no? Para que yo realizara la investigación sin ningún tipo de juicio, ¿no? Pues, sin embargo, la mayoría pues sí estaba de acuerdo con el posicionamiento que yo asumía. Y entonces la investigación que realicé en ese momento tenía que ver con las transformaciones que experimentan las mujeres que viven un aborto, pero además que viven un aborto en condiciones clandestinas, como ocurre con muchas mujeres aquí en el estado de Chiapas, ¿no? Porque solo es legal el aborto en ciertas circunstancias. Entonces, la mayoría de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no necesariamente tienen una de esas circunstancias que pueda hacerlo de manera legal. Entonces recurren a prácticas clandestinas que a veces las ponen en riesgo, ¿no? Su salud, su vida, su libertad, para dar solución a ese problema que las está quejando. Entonces yo leía mucho, que había mucha teoría incluso y artículos, quizá no sustentados científicamente, pero sí mucho trabajo, ¿no? Respecto a qué pasa con las mujeres que se practican un aborto. Y la mayoría decía que las mujeres quedaban con traumas, que experimentaban mucha culpa, todo negativo, ¿no? Que las mujeres que abortaban jamás iban a poder ser felices, ni ser madres y demás cosas. Entonces yo decía, no necesariamente, porque muchas mujeres de mi vida habían pasado por ese proceso y yo no observaba eso en ellas. Entonces digo, pues bueno, voy a trabajar esto y decido cambiar mi enfoque de investigación y afortunadamente lo aceptaron. Y trabajé con mujeres que habían interrumpido un embarazo en el estado de manera clandestina, ¿no? Entonces fue bastante enriquecedor. Si bien una no puede orientar la investigación, yo decía, ¿qué voy a hacer si de verdad me sale que estas mujeres pues viven con culpa, con trauma? Y no salió eso, ¿no? Afortunadamente para mí no salió eso, y afortunadamente también para, digamos, para el tema del aborto, ¿no? Porque si bien no es una tesis que se haya compartido de nivel internacional, pero sí en los espacios en que se ha compartido, sí permite tener otra mirada de estas mujeres, ¿no? Estas mujeres pues viven contentas, viven tranquilas. La decisión fue difícil, pero no fue difícil por la decisión en sí o por la práctica, sino por toda la carga de estigma y tabú que existe alrededor de esta práctica, ¿no? Entonces eran mujeres que incluso decían de manera textual, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Yo salí de la clínica o del hospital o de lo que haya sido donde hayan ido, quitándome un ladrillo de los hombros, salí contenta, salí tranquila, soy feliz. Otras que decían, pues aborté para ser una mejor madre, ¿no? Mujeres que tenían 2 o 3 hijos ya, entonces si tenían uno más no iban a poder dedicarle el tiempo o la atención que ellas quisieran a sus demás hijos. Entonces, esa fue, digamos, uno de los resultados que tuve de estar en la maestría, pero también de todo mi trabajo en la red, de toda la experiencia que había tenido acompañando a mujeres que deseaban realizarse un aborto. El acompañamiento, nosotras le llamamos a darle información a las mujeres acerca de qué pueden hacer cuando necesitan practicarse un aborto, ¿no? A nivel de información, porque queremos que las mujeres que lo decidan pues lo hagan de manera segura, ¿no? Sin ponerse en riesgo. Bueno, termino la maestría y después pues me encuentro que no tenía como nada, ¿no? Y pues yo creo que esta parte de la autonomía económica es muy importante, ¿no? O sea, sí tenía cosas que hacer, pero ni una que me diera ni una remuneración económica. Yo decía de qué voy a vivir. Y yo seguía en la red y demás. Y la red, otra de las características es que es bastante bondadosa, ¿no? Con las mujeres que queremos formarnos, desarrollarnos. Y me da la oportunidad de seguir trabajando en la red, pero ya como un empleo, digamos, ¿no? O sea, eran cosas que yo ya venía haciendo, pero me dicen, bueno, ¿qué te parece coordinar un proyecto donde además de hacer las cosas que ya vienes haciendo, vas a tener una remuneración económica? Pues para mí fue maravilloso, ¿no? Entonces, pues ya sigo en la red 6, 7 meses después de la maestría y sale la oportunidad de ingresar al doctorado en estudios regionales, ¿no? Yo no quería en ese momento porque decía, estoy muy cansada, desgastada, inmediatamente voy a ingresar, pero una maestra que también ha sido uno de mis referentes del feminismo, la doctora Leticia Pons Bonal, muy conocida también en el estado, pues pedí su consejo, ¿no? Y ella me animó a continuar, pues ya venía yo con este ritmo, había sido para sus ojos una buena estudiante y pues podía continuar con este proceso sin ningún problema y decido entrar, pero ahora ya no quería trabajar eso, ¿no? En
En el trabajo en la red, además de dar información y acompañamiento a mujeres que requieren información, otra de nuestras líneas de trabajo tiene que ver con la incidencia política. Entonces, revisión de documentos, de reglamentos, exigencia a instituciones públicas para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, específicamente o principalmente el acceso al aborto legal, entre otras cosas, ¿no? Entonces, desde la red hicimos muchos trabajos de monitoreo y fiscalización a los servicios de salud sexual y reproductiva en el Estado, y los resultados eran bastante desalentadores, ¿no? Por ejemplo, por mencionar alguno, hubo el caso de una mujer que fue prácticamente torturada, ¿no? En un hospital público. Exactamente, ella llega con un aborto espontáneo, entonces lo que hacen de inmediatamente, mucho antes de prestarle el servicio de derecho humano a la salud, pues a la mujer acude el Ministerio Público a hostigarla, que confesara si se lo había provocado, y la mujer ni siquiera sabía, ¿no?, que estaba embarazada, porque un año antes en el mismo hospital habían colocado un dispositivo intrauterino después del parto de su último hijo. Entonces, no solo bastó con eso, ¿no?, con el hostigamiento del Ministerio Público, sino que también la bajaron como cual película, ¿no?, de terror a un cuarto, a enseñarle productos de gestación mucho más alta, fetos, y con tortura psicológica, ¿no?, diciéndole cosas que pues la dañaron emocionalmente. Le pidieron incluso que realizara un funeral, que comprara ¿cómo se llaman? Cajas Béretros, para un producto de 9 semanas, ¿no?, de embarazo. Entonces, yo notaba que pues, si bien existe toda una legislación que de manera limitada, pero sí permite que las mujeres puedan acceder en ciertas circunstancias a estos servicios sin juicio, sin ningún tipo de discriminación, de violencia, etcétera, ¿por qué no se cumplen estos protocolos? Por otro lado, esta no fue una investigación como tal, no fue lo que observamos en un acompañamiento. Por otro lado, una que sí fue una investigación formal tenía que ver con el monitoreo de los servicios de salud sexual y reproductiva a adolescentes. Entonces, digamos, la técnica principal era la usuaria simulada, que está como fundamentada en lo del mystery shopper, ¿no?, en la mercadotecnia, pero se adaptó a esta investigación en los servicios de salud, y tenía que ver con que mujeres adolescentes, algunos chicos, pero más mujeres, acudieran a las clínicas de salud a solicitar algún método anticonceptivo. Todas tenían argumentos distintos, desde que tuve relaciones sexuales anoche y se me rompió el condón, o no usé condón, necesito una pastilla de emergencia, voy a tener relaciones sexuales y necesito un condón femenino, masculino, etcétera, ¿no? Pues de todas las clínicas que las chicas visitaron, en ninguna clínica del Estado, fue una muestra que permitió tener representatividad de todo el Estado, en ninguna le dieron a ninguna chica un método anticonceptivo. En algunas, en el mejor de los casos, era porque no tenían abasto, no había abasto. Es en el mejor de los casos y ya es bastante desalentador. En los peores escenarios eran que las chicas eran discriminadas por el personal de salud, con juicios desde que estás muy chiquita, si quieres un condón, pero tiene que venir el novio, porque como el condón va en el pene, tú no lo puedes usar, ¿no?, con argumentos de ese tipo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, chicas que las atendieron en una sala de espera, cuando eran chicas, obviamente que ya llevaban toda una formación, un empoderamiento, pero si estamos hablando de una chica que se atreve, después de mucho pensarlo, a ir a una clínica a solicitar un método anticonceptivo, pues es bastante bochornoso que la atiendan en una sala de espera, ¿no? A otra le pasó que la anunciaron, ¿no?, la chica que quiere el método, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas pues me llevaron a desarrollar el planteamiento de la investigación que ahora estoy en curso, ¿no?, en el doctorado, que tiene que ver con los conocimientos y las actitudes que tiene el personal prestador de los servicios con la prestación, ¿no?, para con las usuarias. Pero también esta investigación me está ayudando a tener otra perspectiva de este personal, ¿no?, porque existe como la tendencia a que las instituciones y organizaciones seamos antagónicas, ¿no?, seamos rivales y que no podamos trabajar en conjunto, nos odiamos entre sí. A veces las activistas pues miramos feo a los funcionarios, a las prestadoras y prestadores de servicios de salud. Sin embargo, yo decía, bueno, finalmente pues también son personas, ¿no?, y las actitudes y conocimientos que tienen, o las prácticas que tienen para con las mujeres usuarias, tiene que ver con todo un proceso formativo. Entonces es precisamente eso lo que estoy trabajando, ¿no? ¿Cuál fue su proceso formativo, ¿no? ¿De dónde surgió no sé cómo llamarle, ¿no?, este rechazo,
este posicionamiento que tienen respecto a la salud sexual de las personas, ¿no? Existe mucho tabú, etcétera. Quizá tiene que ver con su propia historia de vida, ¿no? Con lo que la institución les dice, con lo que sus jefes o jefas les dicen, con muchas cosas, ¿no? Entonces, de eso va. La formación judio-cristiana. Exactamente, que sí, que es la más fuerte, ¿no? Y la que más nos cuesta de construir. Pues de eso va mi historia, digamos, de vida hasta ese momento. Oye, Sergi, y antes de pasar a seguir platicando más del trabajo que haces en la red, en DDCER, te quiero preguntar respecto a tu vida personal. Con todo esto que nos cuentas, evidentemente has sido una mujer que ha cambiado mucho, de aquella jovencita en el Istmo, con este contexto familiar y social que nos cuentas, a la que eres ahora, ya hay una distancia muy grande, ¿no? Muy, muy grande. ¿Tu familia cómo ha vivido esto? ¿Cómo has vivido tú esto en tu relación con tu familia, con tu grupo más cercano? Pues fue complicado al principio. Nunca lo he vivido como algo, digamos, traumático o que me cause algún tipo de dolor, pero cuando lo observo sí ha sido complejo porque, por ejemplo, mi mamá es una persona bastante católica, ¿no? Y católica practicante, además, ¿no? No solo, como decimos muchos, como me bautizaron, pues soy católica, ¿no? Pero la mayoría nos bautizaron sin nuestro consentimiento. Entonces, mi mamá tiene bastantes ideas arraigadas respecto al aborto, respecto a la diversidad sexual, respecto al ejercicio propio de la sexualidad. Entonces, no ha sido algo que yo tenga que hablar propiamente con ellos, con mi familia, sino que ellos al observar mi práctica pues han entendido a lo que me dedico, ¿no? No ha sido, digamos, un proceso muy marcado, ha sido muy paulatina la forma en que ellos han aceptado este tipo de práctica o de pensamiento que yo tengo ahora. Fue complicado porque yo también, pues en mi adolescencia temprana, pues siempre pertenecía a grupos juveniles, que es algo que no rechazo, ¿no? Yo me considero una mujer creyente. Sin embargo, hay situaciones de la jerarquía, de la propia iglesia como institución que no me parecen y con las que no estoy de acuerdo ahora. Entonces, principalmente ese ha sido el conflicto, digamos, con mi mamá, porque mi mamá es una persona que controla, ¿no? Que a pesar de que, digamos, en su relación con mi papá es pues sumisa, pero digamos que estas relaciones de poder se reproducen con quien crees que tiene menos poder que tú, ¿no? En este caso, pues sus hijas, porque su hijo, pues no. Entonces, pues mi mamá, yo creo que en ese afán de reproducir o de tener el control de algo, pues ha querido tener el control, pues, de nuestras vidas, de lo que hacemos. Por supuesto que no lo digo en el sentido negativo de que me caiga mal eso, ¿no? Entiendo que es producto de su vivencia, de su formación, de la sola construcción del ser madre, ¿no? Porque pues así se construye el ser madre en México, en Latinoamérica, en general en el mundo, como controladora, siempre estar a la merced de lo que los hijos necesitan, etcétera. Entonces, eso ha sido un poco difícil con mi mamá, el momento de independizarme, porque yo me voy de casa de donde llegué a vivir a Tuxtla, por un conflicto que tuve precisamente por estas prácticas que yo tenía de ser rebelde, ¿no? Entre comillas, que lo llamaban, de ser independiente, de tomar mis propias decisiones, de no consultar mis decisiones personales. Entonces eso causó incomodidad en la familiar, ¿no? La persona con la que yo vivía, y decide correrme, ¿no? De la casa, y fue un favor realmente, ¿no? Yo se lo agradezco mucho pero en ese momento fue difícil, ¿no? Sí, claro. Yo le venía diciendo a mi mamá desde meses antes de que pasara eso, de que yo quería vivir en otro lado, de que me gustaría vivir sola, de que yo ya trabajaba en un Cinépolis, ¿no? En un cine, no sé si puedo decir eso, pero pues mi mamá me decía, ¿cómo vas a vivir sola, no? Te va a pasar algo, etcétera. Entonces, pues en ese momento no le quedó de otra que apoyarme el vivir sola, porque ¿dónde iba a vivir si me habían corrido de esa casa? Entonces, fue digamos, la primera decisión que mi mamá apoyó, pero no porque haya sido mi decisión, ¿no? Sino porque las circunstancias la obligaron. Después, esta familia con la que yo vivía, pues no estaba muy contenta, ¿no? Con que yo ya me haya ido de esa forma, y le decían a mi mamá cosas como que yo estaba embarazada, como que ya había abortado, como que dejé la escuela, ¿no? Este tipo de cosas, y ahí fue una lucha con mi mamá
para que confiara en mí, ¿no? Yo le decía, mamá, si estoy viviendo esta situación, pues te la voy a contar, ¿no? No veo por qué, sin embargo, no la estoy viviendo, ¿no? Creo que ha sido algo muy paulatino la forma en que me he relacionado con mi mamá. Siempre la relación con la madre para las mujeres es complicada, ¿no? Es muy fuerte y es dolorosa también porque queremos satisfacer, por un lado, pues el deseo, ¿no?, de las mamás de controlar, de estar al pendiente, pero por otro lado queremos ser independientes, queremos ser esas nuevas mujeres. Y no queremos ser, pero nos descubrimos, yo todo el tiempo me descubro idéntica, ¿no? Todas esas prácticas que a mí me molestan de mi mamá, pues yo las tengo, ¿no? Porque las aprendí, ¿no? O como decimos, las mamé de mi mamá, no me las puedo quitar tan fácilmente. Ajá. Digamos que eso ha sido, y en cuanto a los temas que yo trabajo, pues mi mamá siempre me pregunta, ¿no? ¿Y a qué te dedicas? Pues a algo de los derechos de las mujeres, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos que no ha habido tanto conflicto. Ahora que lo platico, yo creo que me puedo dar cuenta un poco más, porque no explícitamente nunca le he dicho a mi mamá, no con detalle. Exactamente, pues acompaño a las mujeres que deciden abortar, ¿no? O regalo condones, ¿no? Ese tipo de cosas que son tan cotidianas y tan simples para nosotras, pero que pues para ella le pueden causar cierto escozor. Entonces, sí hemos platicado de temas como la diversidad sexual. Por ejemplo, mi mamá, que pertenece a la iglesia, hace unos años, siempre en el Istmo se acostumbran las mayordomías, ¿no? Las velas. Entonces, una chica trans quería tener la mayordomía, ¿no? Entonces, mi mamá me decía, es que José, supongamos, ¿no?, su nombre masculino, quiere tener la mayordomía. Mamá, no se llama José, no se llama María, digamos, ¿no? Se llama María, el nombre que ella usa, ¿no?, su nombre femenino. No, pero es que José, mamá, pero es mujer, ella se asume mujer y se viste de mujer, y su identidad, su manifestación, todo de género es mujer. Entonces, poco a poco yo creo que mi mamá fue cambiando esta perspectiva o esta mentalidad y acepta, ¿no? Pero tiene sus reservas, ¿no?, en cuanto a estos temas. Y en cuanto al aborto hemos hablado muy poco, ¿no? Sobre todo cuando alguien de la colonia abortó, ¿no? Porque es el chisme, es juzgar a la chica. Entonces yo he tratado como de ir menguando este tipo de prejuicios que mi mamá tiene respecto a las mujeres que abortan, ¿no? De decirles, bueno, mamá, ¿y tú qué hubieras hecho? Sí, imagínate las circunstancias de la chica, cada uno tiene sus razones, ¿para qué traer a un niño al mundo? No sé, este tipo de argumentos que quizá en el activismo, en el feminismo no utilizamos, pero que quizá una persona que no ha estado cerca de este campo, pues le sirven, ¿no? Uh-huh. Y ha sido un poquito más abierta, digamos, a esos temas. Y en cuanto a, creo que el conflicto más grande con la familia ha sido el tema de mi independencia, ¿no? De mi autonomía, de no pedir permiso, por ejemplo, que es algo, digamos, muy burdo, pero que sí causa cierta incomodidad, ¿no? En la mamá, en el papá, en tener una pareja, ¿no? Y además que, pues, es mi pareja, ¿no? Se queda en mi casa, esas cosas, detallitos. Él no vive acá, por ejemplo, y si viene de viaje, pues obviamente se va a quedar en mi casa, ¿no? Y mi mamá eso le causa incomodidad, ¿no? Incluso me ha llegado a preguntar, ¿ya vives con él? Mamá, porque vivir en el Istmo, ya vives con él, significa que tienes una vida sexual, ¿no? Sí. Entonces yo le decía, no, mamá, no vivo con él vive en México y yo vivo aquí. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces le he dicho, mamá, mira, tengo cierta edad, soy una mujer independiente, no te voy a, no, te vas a chupar el dedo, le digo, tienes que entender. Así, digamos, ha sido paulatina la forma en que he ido explicando la forma en la que yo vivo ahora, pero lo ha entendido, ¿no? Lo ha entendido mi mamá. Quizá no está de acuerdo, pero yo creo que a ella le ayuda a ver que estoy bien, que estoy contenta, que pues no estoy sufriendo, porque pues, se dan cuenta, ¿no? Las mamás. Yo creo que eso ha ayudado a entender lo que hago y a entender las herramientas que me ha dado el feminismo, ¿no? A través de la red. Uh-huh. Y regresando a lo de tu trabajo en DDCER, te preguntaba esto de tu familia, porque los temas que trabaja la red pues son muy polémicos, ¿no? Como tú misma nos has compartido, pero también son polémicos en lo personal con nuestras familias, ¿no? Dedicarnos a lo que nos dedicamos, como es muy transgresor, pues siempre nos genera este tipo de conflictos, de desencuentros, ¿no? Y siempre el afán que tenemos es de explicar, ¿no?
de como que entiendan y transformar esas formas de pensar, esos prejuicios, romper esos tabús acerca de estos temas, y siempre como que nos ayuda mucho a hacerlo con la familia para poderlo también hacer afuera, ¿no? Con la gente, y pues de alguna manera tener esta empatía familiar te permite también generar una empatía hacia afuera. Exacto. Para ir pues haciendo el trabajo pues de difusión, de sensibilización, de ir construyendo una conciencia diferente acerca de los derechos, sobre todo el derecho a decidir. Exacto. Que es el que más trabajan ustedes. Y bueno, nos has compartido este trabajo de acompañamiento que hacen a mujeres que desean interrumpir un embarazo, el tema de la incidencia en políticas públicas, acerca de estos temas. Exacto. También, y lo de la atención que da el personal, ¿no? Y como que tú por lo menos te estás orientando hacia esto de cómo transformar esa atención que se recibe en las instituciones. Pero no nos has platicado del trabajo que hacen de formación de jóvenes líderes. Si nos puedes contar un poco ahora de esa parte del trabajo que también hace la red. Sí, digamos que en cuanto a actividades internas, es la principal, ¿no?, de la red, el fortalecimiento y el desarrollo de los liderazgos de mujeres. Ajá. ¿Por qué de mujeres? Porque la red, digamos que está comprometida con invertir sus recursos, sus herramientas, con lo que cuenta, no solo de material, ¿no?, y económico, sino también con los recursos, digamos, de conocimiento, de habilidades con que las mujeres, digamos, las que coordinan la red a nivel nacional cuentan. En las mujeres, precisamente por toda esta brecha que existe para que las mujeres podamos tener acceso a un trabajo, a un empleo digno, a espacios de toma de decisión, etcétera. Entonces, por eso, ¿no?, a veces nos preguntan, ¿y por qué no contratan hombres?, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por esto, ¿no? Porque los hombres quizá tienen, no todos, ¿no?, y más con las condiciones en que estamos, pero la tienen, digamos, más fácil para acceder a un empleo bien remunerado, a trabajos. Entonces, el recurso con el que cuenta la red en su mayoría está destinado a las mujeres y al desarrollo personal y profesional de las mujeres. Se invierte mucho en capacitación, en formación de mujeres líderes. ¿Por qué? La formación de las mujeres no solo nos da la formación a quienes ya estamos, digamos, más grandes, ¿no?, de la red, sino también a las adolescentes. ¿Por qué? Porque se usa una metodología de pares a pares para el trabajo. Entonces, si vamos a comunidad y el grupo al que hay que atender son adolescentes, pues quienes les brindan los procesos de capacitación, sensibilización, son las chicas adolescentes de la red, las chicas y los chicos. Entonces, esa metodología nos ha funcionado mucho porque permite llegar en un lenguaje, pues, de par a par, ameno. Son chicos que quizá están teniendo las mismas curiosidades, las mismas inquietudes, y además rompe esa barrera de autoridad que puede existir entre una persona adulta y un adolescente, ¿no? Con las mujeres más grandes, pues trabajamos las mayores, con hombres, etcétera, ¿no? Tratamos de que siempre sea de par a par. Y además desde la red también se trata de impulsar no solo el conocimiento de información, de teorías, de habilidades que nos permitan compartir la información, sino también el desarrollo de habilidades individuales, por ejemplo, capacitaciones y sensibilización sobre autoestima, autonomía, empoderamiento, autoconocimiento, autocuidado. Esa es una parte que se cuida mucho. A nivel nacional es una de las, creo que es la única, si no una de las pocas organizaciones que proporcionan, por ejemplo, seguro social, ¿no?, a las mujeres que estamos ahí, porque parten del hecho de que es importante de que las mujeres contemos con herramientas. Son de las pocas organizaciones que ofrecen a las mujeres un apoyo económico, ¿no?, para el desarrollo o para satisfacer sus necesidades básicas, porque también es una de las herramientas de autonomía más importantes, ¿no? Tener dinero en el bolsillo, ¿no? Si no tenemos un recurso económico para el desarrollo de nuestras actividades, de nuestras acciones, es muy poco probable que lleguemos a empoderarnos en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Un ejemplo son las mujeres que viven violencia, por ejemplo, ¿no?, que muchas de ellas no logran dejar a sus agresores precisamente por el asunto económico. Entonces, desde la red se fortalece mucho esta parte, mucho de la confianza. Ellas confían mucho en nosotras en cuanto a la administración de los recursos. Digamos que si aprueban un proyecto que tiene recursos económicos,
eso va directamente a los estados, ¿no? Y a las chicas que lo tienen que administrar. Por supuesto que se tiene que comprobar porque las financiadoras así lo piden. Sin embargo, siempre hay una relación de confianza en que vamos a hacer buen uso de ese recurso, y así ha sido, ¿no? Por la confianza que se ha brindado. El apoyo siempre está, por ejemplo, yo me fui durante la maestría a hacer una estancia académica a Madrid. Entonces la red me apoyó no solo con el tiempo en que yo necesitaba irme y ausentarme en mis actividades de acá, sino también de manera económica, dándome los contactos de mujeres de organizaciones civiles de allá con quienes yo podía llegar, quedarme, trabajar o por lo menos compartir, salir, no sé. Entonces es una red que se preocupa mucho por el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en el ámbito de lo personal, porque eso nos va a dar las herramientas precisamente para posicionar nuestros temas en el ámbito público, ¿no? Entonces creo que eso me gusta mucho de la red, que es bastante generosa en crear estas redes de apoyo para las mujeres. Ha habido compañeras que han tenido vivencias personales difíciles, no sé, fallecimiento de alguien, rupturas de relaciones, problemas escolares, económicos, y siempre hay una red de apoyo que acude a nosotras, ¿no? Es decir, no es únicamente un espacio laboral o un espacio de activismo per se, sino que es una red de apoyo de mujeres, también algunos chicos, pero bueno, generalizando, no somos la mayoría. Yo creo que sí se ha preocupado mucho por este desarrollo y fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres. Marcela Lagarde, es una red sórica. Así, ¿no? Es una red sórica. De hermandad. Exacto. Entre mujeres. Y eso es algo, es una palabra que me gusta mucho. Incluso tiene Marcela Lagarde una palabra compuesta que es sorecer, ¿no? Florecer en sororidad. Sorecer. Entonces, yo creo que es algo muy bonito porque no tenemos que ser amigas, ¿no? Las mujeres, ¿no? El planteamiento de Marcela Lagarde dice eso, no tenemos que amarnos ni estar abrazadas todo el tiempo, porque habrá quien me caiga mal, ¿no? Sin embargo, la sororidad está en el apoyo y en el reconocimiento que yo pueda darle a esa mujer en situación de opresión igual que yo, ¿no? Porque ha vivido opresiones que todas las mujeres de todo el mundo, unas en mayor o menor medida, hemos vivido. Entonces, mi apoyo, mi apoyo ético y moral está con esa mujer por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Independientemente de que sea mi amiga o me caiga bien o mal, ¿no? Entonces, sí, el trabajo que hacen en la red de plano, que sí ha logrado construir esta propuesta feminista, ¿no? De la alternativa a estas relaciones generadas por el patriarcado, como desde el feminismo la propuesta es la construcción de la sororidad, del afidamiento, y cómo en la red han logrado ir construyendo esto, ¿no? Y lo pienso yo a veces sí es un rollo de hermandad, ¿no? Yo a mi hermana la podré odiar a veces y no quererla ver, pero si alguien le hace algo, ay de aquel que se atreva, ¿no? Es así como, sí es una cuestión de construcción de hermandad muy fuerte, que lo estamos logrando hacer afortunadamente en algunos espacios como la red, ¿no? Mira, respecto a lo de las políticas públicas, la incidencia en políticas públicas, te quiero preguntar, ya que es una red nacional, en la Ciudad de México, el derecho a la interrupción del embarazo pues ya es una ley, ya es una política pública. ¿Qué está haciendo la red como para homologar esta ley en los estados, aquí en Chiapas principalmente, ¿no? Pues ese es uno de nuestros sueños, digamos, ¿no? De nuestras utopías en la red. Yo creo que de todos los grupos de feministas en el país, que es pues lograr este reconocimiento, ¿no? La capacidad de decisión que tenemos las mujeres y del control de nuestros cuerpos, ¿no? No por sí mismo el aborto. Creo que el aborto es la bandera principal porque es la que está más cargada de tabú y de estigma, ¿no? Y la que afecta directamente al cuerpo de las mujeres. Pero creo que tiene que ver con toda una serie de derechos y de situaciones que no se nos permiten, ¿no? El tener acceso a algo tan básico como nuestro cuerpo, que es nuestra única y más inmediata pertenencia, y que se nos niegue eso, yo creo que es muy fácil que se nos nieguen muchos otros derechos si no se nos permite tener control sobre lo nuestro, ¿no? Entonces, desde 2007, este año se cumplen 10 años de la despenalización en el DF, que DDCER fue una de las, bueno, entre muchas otras, pero que estuvieron ahí pues impulsando toda esta propuesta y esta iniciativa de ley. Se ha buscado que en todos los estados se haga, ¿no? Sin embargo, ha sido muy difícil, muy complicado. Desde 2007
que se logra la despenalización, pues inicia una serie de reformas en todo el país. El último fue Veracruz, apenas antes de que se fuera este señor, pues dejó su regalito, ¿no?, del derecho a la vida. Que hicieron la mayoría de las constituciones del país, a la fecha van 17, ¿no?, fue el último Veracruz, incluido Chiapas en 2009, empezaron a reformar sus constituciones locales, que hacían que modificaban el cuarto constitucional y ponían que el Estado protege la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces, con eso dejan imposibilitada la posibilidad. Es la ley por la paternidad de la paternidad responsable, exactamente. Sí, lo hicieron, digamos, de una manera bastante oculta, oscura, porque propusieron esta iniciativa de ley de paternidad responsable, ¿no? Y que parecía muy progresista porque pues consistía en que la mujer embarazada bastaba su sola voz para decir o adjudicar la paternidad del producto, ¿no? Y ya con eso, con la palabra de la mujer, pues se dotaba de todas las responsabilidades y todas las obligaciones que implicaba la paternidad. Entonces, pues parecía muy bien, ¿no?, porque se le estaba dando poder a la voz de las mujeres. Sin embargo, con esta misma ley, pues iba la modificación al cuarto, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que hicimos muchas manifestaciones, acudimos al Congreso uno de los días que había un informe de alguno de los secretarios, fuimos con otras compañeras feministas, muy pocas, porque esa es otra cosa que ocurre, ¿no? Afortunadamente con los años se ha ido sumando mujeres más transgresoras, radicales, pero ocurría que muchas mujeres feministas a veces pues trabajan en instituciones, ¿no? Y está en riesgo su trabajo, ¿no? Si se exponen de esta forma, y se entiende. Entonces al momento de gritar, al momento de, digamos, del trabajo sucio, pues ya éramos pocas, ¿no? Éramos pocas y lo entendíamos, ¿no? Sin embargo, eso nos hacía poco visibles y nos hacía fáciles de quitar del camino, ¿no? Yo recuerdo perfectamente una ocasión que fuimos, yo era mucho más joven, fue en 2009, y acudimos al Congreso y los diputados nos gritaban cosas como váyanse a la cocina, tienen que estar en su casa, viejas revoltosas, ese tipo de cosas de un legislador, exactamente, de una persona que en sus manos tiene la construcción de políticas, exactamente, el garantizar los derechos de las personas, de las mujeres. Entonces, lo único que digamos que no fue un logro, pero fue una transformación positiva, fue que se quitó la pena de cárcel para las mujeres en Chiapas, las mujeres que abortaran no estando en alguna de las causales, ¿no?, que son violación, malformaciones congénitas o peligro de muerte. Y se cambió la pena de cárcel por otro absurdo, ¿no?, que era tratamiento integral de salud. Entonces nosotras decíamos, bueno, en Chiapas, ¿quién puede acceder a un tratamiento integral de salud, no? Pues si abortas puedes tener acceso, porque casi nadie, ¿no?, tiene acceso a la salud integral, ¿no?, en Chiapas. Entonces se cambió por eso, ¿no? Eso fue la pena, digamos, para las mujeres. O sea que ahora para poder tener una salud integral hay que abortar, fuera de las causales. Pues esas eran el tipo de bromas, ¿no?, que hacíamos en ese momento, porque pues resultaba bastante absurdo. En otros estados igual, 17 estados a la fecha en que se reformó se hizo la reforma al cuarto, y se ha logrado poco, ¿no? Lo que se ha logrado en algunos estados como Tlaxcala, Michoacán, es el aumento de causales. Tlaxcala, por ejemplo, tiene 5 o 6 causales, me parece. Michoacán integró las socioeconómicas, que es algo que nos hace mucha falta, yo creo, aquí en el estado, ¿no? Que una mujer pueda abortar porque no tiene dinero, ¿no? Por pobreza. Somos uno de los estados más pobres y pues es un poco ilógico que no existe esa causal, ¿no? Y en las comunidades rurales indígenas, mujeres que tienen 8, 9, 10, hasta 15 hijos, ¿no? Entonces, digamos, no solo el impacto que eso genera en la economía de las familias, sino también en el cuerpo de las mujeres, ¿no?, que pasan toda su vida reproductiva embarazadas. Entonces, son pocas las modificaciones. En Chiapas, nuestra estrategia ha sido pues difundir información, porque un cambio en política pública ha sido muy complicado, sobre todo con el gobierno actual. El gobernador Manuel Velasco jamás se ha pronunciado en ninguna, ni de manera positiva ni negativa, porque también hacemos seguimiento a los medios de comunicación, a todos los pronunciamientos de funcionarios. Jamás se ha manifestado respecto al tema de derechos de la mujer, mucho menos derechos sexuales y reproductivos, mucho menos aborto. Jamás, en ningún espacio público. La única acción que él ha hecho en el tema de mujeres, digamos,
es el programa de Corazón a Corazón, que consiste en darle 500 pesos a las mujeres jefas de familia al mes, ¿no? ¿Qué puede hacer una mujer con 500 pesos al mes, ¿no? Entonces, eso es lo único, y pues que en su discurso siempre somos sus mujeres, ¿no? Mis mujeres y mis mujeres, ¿no? Entonces, eso ha sido lo único en lo que él se ha manifestado. Y otra de las cosas que nos afecta en el tema de derechos sexuales y reproductivos y de acceso al aborto es que pues todos estos cambios que ha habido en el país desdibujan, ¿no? Los derechos, ¿no? El gasolinazo, los impuestos, esto, las reformas. Entonces nuestros temas se desdibujan ante estos temas macro, ¿no? Que toda la gente apoya. Entonces ha sido muy difícil, sobre todo en estos momentos, ¿no? El 2018, cambio de presidente. Se siguen desdibujando, todos los temas de derechos humanos quedan minimizados con todos estos grandes temas que todo el mundo apoya, ¿no? Y es algo que a veces nos causa cierto escozor a mí como feminista, porque y a compañeras de las que les he escuchado, que por qué las feministas apoyamos muchas causas, ¿no? Entonces, que si los animalitos, allá vamos, ¿no? Que si el agua, vamos. El neoliberalismo. Allá vamos, el gasolina, sí, el magisterio, allá vamos, ¿no? Entonces, cuando nosotras hacemos una acción, una marcha, solo las feministas. Solo estamos las feministas, ¿no? Incluso a veces, por ejemplo, con este movimiento de los 43, muchas compañeras platicábamos, ¿no? Por supuesto que nos indigna, ¿no? Nos indigna que pase esto con los estudiantes, porque también muchas somos estudiantes, nuestros compañeros, parejas, primos, etcétera. Sin embargo, ¿qué tiene ese caso que la gente se indignó tanto, ¿no? Y tenemos las cifras de miles y millones de feminicidios en Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? El Estado de México, Chiapas, que también es referente de feminicidios en el país. ¿Qué hace falta para que la gente se indigne, no? La única diferencia es el género, ¿no? Es que pues estos eran hombres y estas mujeres, ¿no? Y mucha gente dirá, ay, es absurdo el argumento, pero tan absurdo como el apoyo que se da a una lucha y a otra, ¿no? Entonces, siempre decíamos, bueno, es que ¿qué falta, no? Para que la gente se indigne de la forma en que asesinan a las mujeres en el Estado, ¿no? No es un asesinato en el que te desaparecieron o te dieron un balazo. Son asesinatos con crueldad, con suma violencia, tortura, por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? No son mujeres que, no sé, que hicieron algo que tampoco es justificación, ¿no? Sin embargo, por el solo hecho de que dejó a la pareja, de que ya tiene una nueva pareja, de que se viste como le gusta, no sé, ¿no? Argumentos sosos, ¿no? Que utilizan estas personas para asesinar a las mujeres. Entonces, ha sido muy difícil la transformación de política pública, y otra de las estrategias que hemos usado es pues ir a nivel micro, ¿no? Hacer alianzas con personas e instituciones para que, si bien esas personas no pueden transformar porque también dependen de toda la estructura de la institución, sí pueden hacer acciones pequeñitas, ¿no? Por lo menos para el cumplimiento de lo que ya hay, ¿no? Tenemos aliadas bastante entrañables, ¿no? Y queridas en instituciones como la de salud, de educación, que nos han apoyado en estos procesos, pero pues de manera micro, ¿no? Por ejemplo, acompañar a una mujer, hacer una llamada para que le brinden el servicio de manera más eficiente, este tipo de cosas. Y que queda más en una colaboración personal. Exacto. Y no una colaboración interinstitucional, exacto. ¿no? Sí, exacto. Nos ha sido muy complejo lograr este tipo de transformaciones, precisamente porque no hay voluntad de trabajar en los temas de mujeres, ¿no? Bueno, en general de derechos humanos. Claro, y entonces pasa que el movimiento feminista, precisamente por ser feminista, que desde el feminismo estamos en contra de todas las desigualdades, ¿no? Porque el género está atravesado también por clase, etnia, edad, en fin. Entonces, pues sí nos involucramos en los movimientos antisistémicos. Exacto. Porque consideramos que esos movimientos están también construyendo la igualdad para la humanidad, ¿no? Que es finalmente un objetivo del feminismo. Pero, pues sí, como tú dices, a la hora de que son nuestras reivindicaciones de género, pues solo somos nosotras. Entonces, sí, quién sabe los otros movimientos qué tan antisistémicos se consideran, ¿verdad? Porque, pues, ser antisistémico es ser antisistémico. Y no es solamente que estés en contra del sistema económico injusto y el otro sistema, entonces, ¿qué pasa, no? El sistema patriarcal
¿Están de acuerdo entonces? ¿No? Sería cosa como de tener un diálogo más profundo con los otros movimientos, ¿no? Pero bueno, en fin, esto nos toca como movimiento feminista en Chiapas y nos va a seguir tocando. ¿Y cómo ves al movimiento? En Chiapas. En Chiapas. Pues polémico, ¿no? Creo que todas nos hemos dado cuenta. Platiquemos un poco ahora de cómo está nuestro movimiento en Chiapas. A mí me da gusto que cada vez veo a más chicas y más jóvenes asumirse feministas, ¿no? Y no solo asumirse porque pueda estar de moda o estas cuestiones que hemos visto que artistas internacionales pues se han asumido feministas, sino he visto chicas muy jóvenes que se asumen feministas, pero que asumen el posicionamiento político del feminismo, ¿no? Porque el feminismo no implica saberme las teorías y ser no sé, ¿no? Y vestirme diferente o tener un tatuaje, ¿no? Porque existe un estereotipo de feminista. ¿No? Exacto, ser antihombre. Existe un estereotipo, ¿no? De la feminista. Entonces, implica un posicionamiento político pues de apoyar, ¿no? De estar en contra de cualquier tipo de violencia, de opresión hacia las mujeres, sean o no mis amigas, luchar porque ese tipo de opresiones dejen de existir, hacerme evidente cuando una situación de violencia está frente a mis ojos, ¿no? No hacer como que no pasa nada, aunque yo esté en la calle, aunque no conozca a la mujer, por supuesto, siempre y cuando resguarde mi seguridad personal, ¿no? Entonces, creo que el movimiento feminista de Chiapas ha crecido. No sé si hemos avanzado, ¿no? Pero sí ha crecido mucho el movimiento feminista, se ha rejuvenecido. Hay muchas feministas, yo respeto y admiro muchísimo a las feministas, digamos, más senior, ¿no? Más experimentadas, Marta Figueroa, por ejemplo, ¿no? Que es referente del feminismo en Chiapas, la doctora Leticia Bonals, muchas, ¿no? Mercedes Olivera, etcétera, que pues han estado, ¿no? Haciendo camino para las más jóvenes y que nosotras también tenemos que hacer camino para las que vienen, y yo creo que es importante que aprendamos a respetar y a reconocer todos los feminismos, ¿no? Porque no es el feminismo, ¿no? Que he dicho, ¿no? Durante toda la entrevista el feminismo, pero es los feminismos, y hay tantos feminismos como personas que se asumen feministas, ¿no? Cada una lo vivimos y lo ejercemos de diferente forma, y tiene que ver con las propias violencias y opresiones que cada una hemos vivido, ¿no? Algunas pues son tachadas de radicales, ¿no? Pero en sí mismo los feminismos son radicales, ¿no? Todos son radicales. Exactamente, si no son radicales. Todos los feminismos son radicales porque pues abogamos por esta idea de ser tratadas como personas, ¿no? Que es algo que parece tan básico. Hay corrientes feministas más extremistas. Exacto, ¿no? Sí. Pero radicales somos todas. Exacto, y todas son válidas, ¿no? Todos los argumentos de todas son válidas, ¿no? Y cada una lucha por diferentes cosas, pero yo creo que una línea que nos une es el reconocimiento de nuestra capacidad de decidir sobre nuestra vida y nuestros cuerpos. Entonces, eso es lo que une a todas las corrientes, tipos, formas de hacer feminismo que hay. Y yo creo que eso es lo que nos ha unido en el Estado, la lucha contra los feminicidios, la lucha contra la violencia política, por el acceso al aborto. Hay muchos grupos de mujeres que se están dedicando, digamos, a promocionar y a dar información sobre el aborto autónomo, ¿no? Y que es algo que a mí me parece bastante enriquecedor, porque pues eso nos deja la ley, ¿no? A veces muchas mujeres tienen que acudir a estas pues prácticas, ¿no? En su hogar, con una amiga, con una persona cercana a su vida, porque la ley no nos da la posibilidad de hacerlo en su marco, ¿no? Entonces, esta idea del aborto autónomo me parece bastante buena, ¿no? Cada una con sus propios protocolos de porque es como no dejar en la soledad a las mujeres ante el aborto clandestino, ¿no? Que no se vive en soledad, sino crear estas redes y estos fondos, como el Fondo María es un poco, ¿no? De, bueno, si en tu estado está penalizado, te pagamos el pasaje al DF, vente a abortar acá, ¿no? Esas estrategias feministas pues tienen que surgir ante la cerrazón legislativa, jurídica, la penalización, la criminalización de las mujeres que interrumpen sus embarazos. Exacto, yo creo que eso ha unido, digamos, al movimiento feminista en Chiapas, y también ha habido sus polémicas, ¿no? Sus sinsabores y todo, pero que es normal, y yo creo que ha sido tan conocido porque el asumirse como feminista implica
también ser responsable de lo que dices y también decirle a tu compañera que no te parece, ¿no? La forma en que está actuando, la forma en que está haciendo las cosas. Entonces, mucha gente ve esta forma de hacer explícita tu incomodidad como un pleito, como que entre nosotras nos agarramos del pelo y nos odiamos. Vean cómo ni entre ellas se aguantan, ¿no? Exactamente. Sin embargo, a mí me parece un posicionamiento bastante maduro, ¿no? El poder decirle a mi compañera que aunque es mi amigocha, ¿no? del alma, decirle públicamente, ¿no? ¿Sabes qué? Y es una funcionaria, digamos, ¿no? ¿Sabes qué? No estás actuando de tal manera, no estás garantizando lo que tu puesto exige, etcétera, ¿no? Aunque en el espacio privado sea mi amiga, ¿no? Y me parece algo muy maduro y muy enriquecedor para el movimiento feminista. Yo creo que, pues, es como adoptar más ir adoptando más esta idea de sororidad entre nosotras. Yo creo que podemos lograr cosas muy, muy chidas porque pues ha crecido mucho el movimiento. Y dentro de todo esto que nos compartes de cómo ves al movimiento y el trabajo que hacen y todo esto de lo que hemos hablado, Sedvi, ¿cuál es el principal reto o principales retos, si fueran más de uno, que tú ubicas para nuestro movimiento feminista en Chiapas? Yo creo que uno de los retos que enfrentamos es la forma tergiversada en que se ha visto el ser feminista, ¿no? Porque en realidad sí hemos logrado cosas, ¿no? Quizá a nivel micro, pero hemos logrado muchas cosas. Por ejemplo, el movimiento del 24A fue iniciativa de una feminista chiapaneca, ¿no? Entonces, que si bien fue organizado y fuimos todas, ¿no? Las de todo el país, pero la idea surgió de una feminista chiapaneca, ¿no? Y eso es una aportación al movimiento feminista. Pero creo que uno de los retos que tenemos es esta mirada negativa que se ha construido de las feministas. Por ejemplo, el término feminazi, el estereotipo que se ha construido de feminista como mujer como masculinizada, etcétera, que no está mal, ¿no? Que el feminismo es lo contrario al machismo. El feminismo es lo contrario al machismo, etcétera. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales retos, ¿no? Como crear una mirada más positiva, pero es difícil, ¿no? Porque, pues, el feminismo, las luchas tienen que ser a veces violentas, ¿no? Y no hablo de violentas de ir a golpear, ¿no? Sino ruidosas, que llamen la atención, que tomemos espacios públicos. No podemos ir calladas, ¿no? y bien portadas a un espacio donde nos están negando los derechos fundamentales. Entonces eso es mal visto, sobre todo el que lo haga una mujer, ¿no? Porque nos han enseñado a que pues, calladitas nos vemos más bonitas, cierra las piernas. Entonces una mujer que exige, que grita es mal vista, por eso se ha visto, hay una mirada tan negativa, se masculinizó, hay una mirada tan negativa, creo, del feminismo. Creo que es uno de los retos, pero tampoco es algo que nos detenga, ¿no? Sabemos que siempre va a haber miradas negativas y críticas negativas, ¿no? Incluso despectivas y groseras y violentas de muchas personas, pero sería bueno que no lo hubiera, ¿no? Que mucha gente se pudiera asumir feminista, porque no implica, ¿no? Esto que tú decías, que lo contrario al machismo, que las mujeres vamos a dominar el mundo, etcétera, ¿no? Estamos planteando la posibilidad de que existan relaciones equitativas, igualitarias, justas para todas las personas, ¿no? No solo para nosotras. Y nuestras luchas están enfocadas en nosotras porque hay desigualdad, ¿no? Porque no tenemos las mismas condiciones, no podemos hablar de igualdad si no le damos más a quien más necesita, ¿no? Y quien necesita más trabajo en garantizar derechos en políticas públicas, pues las mujeres, ¿no? Porque los hombres ya tienen garantizados muchos de esos derechos. Entonces, afortunadamente hay muchos hombres solidarios, pues que se han unido, pero resulta muy difícil porque es más fácil ganar privilegios que perderlos, ¿no? Entonces, el hecho de asumirte feminista como hombre, si es que, porque hay todo un debate, ¿no? De que si no se puede o no asumir, no hay un consenso, pues yo creo que implica, o al menos adscribirte como que apoyas, ¿no? Simpatizante del feminismo, pues implica renunciar a muchos privilegios, ¿no? Que el patriarcado ha dado a los hombres, y eso es difícil, ¿no? Que una persona renuncie. Sí, y es uno de los temores, ¿no? Que piensan que van a perder sus derechos cuando a lo que tienen que renunciar es a sus privilegios, que están construidos sobre la violación a los derechos de las mujeres. Exacto, ¿no? Y ejemplos tan burdos, ¿no? Como quién va a renunciar a que pues me planchen, me cocinen. Ay, es muy cómodo, ¿no? Y es bonito, ¿no? Todos quisiéramos que fuera. Y como vamos a compartir la mitad de los puestos de dirección y de decisión en este país, pues no, ¿verdad? Exactamente. O sea, ¿cómo crees?
Bueno, entonces, casi ya para terminar, Sergi, te pregunto, ¿cómo tú ubicas a DDCER en unos 10, 15, 20 años? ¿Cómo ves a DDCER? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Qué logros van a haber alcanzado? ¿Y qué tienen que hacer para llegar a ese punto que tú te imaginas? Pues yo quisiera que nuestras luchas fueran otras, ¿no? Como que te conté de mi experiencia en Madrid, la lucha de las mujeres allá es otra, ¿no? Ya no es por la despenalización del aborto. Su lucha, por ejemplo, es porque las menores de edad puedan abortar sin consentimiento de su papá o su mamá. Entonces, ya a mí me gustaría que nuestras luchas fueran otras, ¿no? Que este absurdo, ¿no? Por el que, no es absurdo, ¿no? Pero bueno, en términos de lo que implica luchar por algo que te pertenece, que me parece que no tendría que ser una razón por la cual luchar, ¿no? Tendría que ser garantizada, que ya no sea una lucha, ¿no? Que podamos pues estar en otros procesos ya no de exigencia y de denuncia, sino de acompañamiento a mujeres que tienen alguna situación difícil, no lo sé, ¿no? Que ya no tengamos que estar luchando porque se reconozca la garantía y garanticen nuestros derechos, ¿no? A mí me gustaría mucho eso, sé que es muy complicado y 10 años son muy poquitos, ¿no? Para lograrlo, ¿cuántos años? O 20, es muy poco, sobre todo con el panorama que se vislumbra en México, ¿no? Que pues así empezamos el año bastante desalentador y pinta para ponerse más difícil, entonces, pero sí lo espero, ¿no? Que nuestra lucha sea otra, que sí avancemos al menos en el reconocimiento de nuestros derechos a nivel, digamos, de política pública, porque una cosa es que esté escrito, ¿no? En la política pública, quizá que nuestra lucha sea garantizar el acceso, pero que ya esté, ¿no? Reconocido a nivel constitucional el que las mujeres puedan tener acceso a los derechos. Y a veces muchas mujeres o compañeras dicen, pero bueno, no tenemos por qué exigirle al Estado, ¿no? Con el Estado sin él lo vamos a hacer. Por supuesto que lo hacemos, pero a mí sí me parece importante que el Estado lo reconozca, ¿no? Porque el no reconocerlo es transformar al propio Estado. Exactamente, pues es transformar al propio Estado. El que esté escrito en un papel tan importante como la Constitución, las leyes, etcétera, implica que el Estado reconozca que sí, que las mujeres somos capaces. Por supuesto que lo somos y lo sabemos, ¿no? Pero el Estado cree que no, ¿no? Entonces, el hecho de que pues esté en un papel ayuda a transformar incluso las representaciones que se tienen de las mujeres de estas prácticas, como los delitos, ¿no? Claro. Cuando se incluye un delito, pues ayuda a transformar de que si es un delito es porque está mal, ¿no? Entonces, si se garantiza el acceso a las personas, de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, pues ayuda poco a poco a transformar toda esta representaciones sociales que se tienen de las mujeres que deciden sobre su cuerpo. Claro. O por lo menos le da un piso jurídico a nuestras luchas. Exacto. Para que no nos criminalicen por estar luchando por eso. Exactamente. ¿No? Mínimo que logremos eso. Ay, Sergi, bueno, pues entonces no sé si tú quisieras agregar algo que no te pregunté y que creas que es muy importante que vaya contenido en el libro. Respecto al trabajo que hacen en la red. Pues bueno, pues creo que ya lo dije la mayoría y lo que no he dicho, pues no me acuerdo en este momento, pero que pues precisamente somos una red que acompaña, no somos una red que haga un filtro para que pertenezcas a ella, por ejemplo, ¿no? Cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer puede estar con nosotras en el entendido de que estar significa pues la responsabilidad de formarte, ¿no? Todos los procesos de formación que nosotras brindamos o que nos brindan a nosotras son totalmente gratuitos, son, digamos, la forma de pagarnos el trabajo que nosotras hacemos de difusión y promoción de la salud sexual y reproductiva, y es un espacio en el que pues podemos formarnos de manera gratuita, ¿no? Yo veo mi currículum y es muy amplio, ¿no? Y no tiene que ver con que he estado en miles de trabajos y demás, sino con todos los procesos de formación que he adquirido a través de la red y que es digamos, el pago más grande que una persona puede recibir de una institución, de una organización. Entonces, y solo eso implica, ¿no? La responsabilidad de formarte y pues de acompañar, ¿no? Los procesos de otras mujeres y de transformar tus propias prácticas, ¿no? Porque tampoco queremos que sigamos siendo violentas, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en una red como esta. No te vamos a correr, por supuesto, ¿no? Pero pues sí vamos a apoyar el proceso para que esas prácticas se deconstruyan, ¿no? Y que estés en la disposición.
hacerlo. Por lo menos si eres violenta, no en la red. No en la red. Eres allá afuera, pero aquí no. Bueno, Ceti, pues mira, por último, en la entrevista también, además de elaborar el artículo para el libro, vamos el audio lo vamos a convertir en un programa de radio, en un espacio, en una radio ciudadana, una radio comunitaria aquí en San Cristóbal, que es la 99.1. Y se va a transmitir ahí en el programa que se llama Espacios de Esperanza. Entonces, bueno, pues consideramos que la red es un espacio de esperanza en donde se están dando y generando propuestas ante el patriarcado, ¿no? Entonces, no sé si tú quisieras, bueno, te pido que des un mensaje a estas organizaciones que, como la red, están dedicadas a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente este derecho a decidir, o ante que se enfrentan estas luchas muy polémicas en la sociedad. De repente pueden ser como muy desgastante, frustrante, atemorizante de repente pertenecer a una organización y hacer este tipo de trabajo. ¿Qué mensaje de esperanza le darías tú a esas organizaciones, a esas personas que como tú, como la red, se dedican a este trabajo? Bueno, yo les diría que no se desanimen, que aunque no logremos cosas a nivel macro o a nivel de política pública, sí estamos logrando transformar las vidas quizá de nuestras personas más inmediatas, compañeras de trabajo, amigas, no sé, alguna mujer en la combi a la que pudimos ayudar, y que tampoco estamos solas las organizaciones, ¿no? Que somos muchas organizaciones y personas de manera individual que nos dedicamos a esto, y pues que hagamos sinergia, ¿no? Que en el momento en que nos sintamos que estamos solas en la lucha, pues busquemos el apoyo de otras compañeras que también podemos estarnos sintiendo de la misma forma, y que podamos unirnos en estas relaciones de sororidad para pues lograr transformaciones en la vida de las mujeres. Pues muchas gracias, Sergi, te agradecemos mucho. Le enviamos un saludo a todas las compañeras de la red, a Nancy, Zárate, sí. Un abrazo. Gracias. Y bueno, pues muchas gracias a los compañeros de Promedios por estar haciéndose cargo de estas grabaciones, a Paola del equipo de difusión de IDESMAC, muchas gracias, y al Museo Tatik Samuel por facilitarnos este lugar tan maravilloso para hacer las entrevistas. Gracias. Y bueno, pues hasta pronto, muchas gracias.